Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. La actualidad. La actualidad. La actualidad. La actualidad demanda cuidar nuestra salud. Estar informados es nuestra mejor herramienta. Hipócrates 2.0. Investigación y vanguardia en salud. Una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes. PUIRE. Hipócrates 2.0. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez. Los saludo con muchísimo gusto como cada semana. Qué bueno que nos vuelven a acompañar aquí en Radio Universidad otra vez. En el programa de hoy vamos a continuar una charla con el doctor Luis del Carpio Orantes sobre condición post-COVID. Ya platicamos la semana pasada sobre algunos de los aspectos clínicos, biomédicos, y ahora vamos a tratar de entrarle por la parte psicológica, social, antropológica, para pues redondear este fenómeno tan complejo que es la condición post-COVID. Vamos a escuchar la cápsula curricular del doctor Luis del Carpio y regresamos para iniciar la conversación. Luis del Carpio Orantes es médico especialista en medicina interna, con amplia experiencia en atención clínica, investigación y docencia. Sus principales líneas de trabajo se centran en virología, arbovirus emergentes, COVID-19 y reumatología. Actualmente es profesor adjunto del posgrado en medicina interna, miembro activo de diversas organizaciones nacionales e internacionales como el Colegio de Medicina Interna de México, la Sociedad Mexicana y Mundial de Virología, la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América y la Red Española de Investigación en COVID Persistente. Se desempeña como médico internista e investigador asociado en el Hospital General de Zona 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social y en la Sociedad de Metabolismo y Corazón en Veracruz. Doctor Luis del Carpio, muchísimas gracias por estar en esta segunda emisión de Hipócrates 2.0. Bienvenido, Luis. Muchas gracias por la invitación y pues seguimos aquí hablando un poquito de esta condición post-COVID que prácticamente en México se está hablando poco todavía, ¿no? Sí, podríamos ya entrarle de lleno, Luis, que el impacto de la condición post-COVID en la calidad de vida de quien la padece y en su entorno, sus familias, sus trabajos, sus escuelas. ¿Cómo podríamos describir lo que está ocurriendo? Sí, prácticamente todos los entornos del paciente afectado o el afectado por COVID persistente tiene trastornos a nivel personal, a nivel familiar, a nivel escolar, a nivel laboral. Se dice que han habido pérdidas de empleos, también las empresas han tenido pérdidas porque muchos de sus trabajadores pues se han enfermado, no pueden regresar a trabajar. En algunas ocasiones regresan a laborar, pero tienen que haber modificaciones en la empresa para que puedan llevar a cabo sus funciones, ¿no? Entonces también prácticamente es un trastorno en todas las esferas biopsicosociales, por decirlo así, ¿no? ¿Y qué es lo más frecuente que tú ves en los pacientes? Pues los pacientes que he podido pues analizar, veo que tienen mucho problemas de memoria, de concentración, problemas de depresión, de ansiedad. Pues algunos desarrollan ansiedad generalizada y poco a poco van como que desarrollando también dependencia a ciertos fármacos, ¿no? Buscan muchos ansiolíticos, a veces antidepresivos y a veces desafortunadamente sin un seguimiento médico, ¿no? Hay automedicación incluso porque ellos sienten que la parte médica no les hace caso y comienzan ellos a automedicarse, ¿no? Sí, además la parte médica no está tan preparada para eso, ¿no? Sí, exactamente. Todavía como no hay un reconocimiento propio de la enfermedad como en otras regiones geográficas, aquí en México la verdad es que todavía estamos en pañales en esta condición, ¿no? Y muchos compañeros médicos incluso a veces catalogan al paciente como si fuera un paciente psiquiátrico más y lo mandan al psiquiatra, ¿no? Que también eso tiene un estigma tremendo, ¿no? Y es como de pronto no saber entender a esas personas y entonces, sí, lo mandan con el psiquiatra como que ya fuera el último rincón, ya no supe qué tienes y a ver si hay alguien sabe algo, ¿no? Y eso
ocurre también con otras enfermedades que están pues relacionadas, ¿no? Como el síndrome de fatiga crónica, encefalopelitis mial, que también en México no se habla mucho al respecto, ¿no? Y hay comunidades de pacientes muy fuertes que pues comienzan a pelear que sea reconocido, ¿no? ¿Hay alguna comunidad más afectada? Pues no, que haya predominio de alguna comunidad en especial, la verdad es que no he visto. Lo que sí he visto es que desafortunadamente esta condición se ha presentado más en pacientes que están en una edad económicamente activa, ¿no? Son pacientes productivos, pues adultos jóvenes, y eso sí viene a repercutir incluso a nivel de la economía nacional, por ejemplo. Claro. Y en sus familias, ¿no? En sus entornos, desde luego. ¿Cómo es el prototipo de un paciente? O sea, cuando te llega un paciente que te dice, no, hombre, llevo meses con esto. Lo que me ha tocado ver mucho es que exactamente llegan y dicen, yo he visto, la verdad, 10 médicos, nadie sabe lo que tengo, nadie me da una certeza diagnóstica, he perdido mi empleo, no puedo realizar las actividades que solía realizar, ¿no? Si eran, por ejemplo, deportistas, pierden esa capacidad de hacer ejercicio, ¿no? O si eran pacientes que eran muy activos en cuanto a cuestiones mentales, y eso también pierden esas facultades, ¿no? Y por lo mismo también el paciente se va aislando, pues si tienen una novia, una esposa, pueden comenzar a tener problemas con las relaciones interpersonales, ¿no? Entonces prácticamente el paciente llega muy abrumado, muy abatido, enojado en algunas ocasiones. Sí, desesperado ya. ¿Quién la atiende esto? O sea, ¿quién y cómo se atiende la condición post-COVID actualmente en México? O sea, ¿qué estás viendo tú? Porque además tú, pues estás en una institución grande, ¿no? De atención de personas aseguradas, y también ves pacientes privados. Yo creo que el médico internista actualmente está teniendo mucho auge en esto, porque es una condición post-COVID que está tendiendo a ser una enfermedad crónico-degenerativa, ¿no? Y obviamente el experto en enfermedades crónico-degenerativas pues son los médicos internistas, aunque no todos están como que muy adiestrados en el tema, pero los que he visto que están viendo pacientes, sí, en efecto, primero ellos los estudian, los tratan, y si hay necesidad de solicitar alguna valoración por otro especialista, por ejemplo, cardiología, neurología, psiquiatría, es el médico internista quien comienza a decir a dónde derivo el paciente, ¿no? Sobre todo porque hay diversos fenotipos, ¿no? El paciente que tiene más síntomas, no sé, neuropsiquiátricos, puede haber pacientes que desarrollan síntomas cardiovasculares como una disautonomía, por ejemplo, ¿no? Que también incluso los mismos cardiólogos a veces no saben. ¿Cómo lo vería esa? O sea, una persona que tuviera esto cardiovascular, una disautonomía, ¿qué síntomas tendría? Más frecuente es la taquicardia paroxística, ¿no? Ortostática, el POTS denominado, ¿no? Que el paciente puede estar sentado o acostado y de repente se para y comienza con una taquicardia, ¿no? Palpitaciones. También eso es como que lo más frecuente, ¿no? Obviamente hay otro tipo de... Hipotensión ortostática. Exactamente. Hay otro tipo de disautonomías que pueden dar incluso vértigo, desvanecimientos incluso, ¿no? Y ahí entran en juego diversos especialistas, ¿no? El cardiólogo, el neurólogo. Lo ideal es que ahí alguien controle esa orquesta, ¿no? Porque depende del nivel de atención en el cual vaya el paciente. Si va a un primer nivel de atención, teóricamente el médico general o el médico familiar son los que deben de estar pues atentos a esta condición post-COVID para ir derivando al paciente a donde más convenga, ¿no? Por ejemplo, el paciente llega a un segundo nivel de atención. Yo considero que es el médico internista quien debe tomar la batuta, estudiarlo y él decir, ¿sabes qué? Pues tu condición es más cardiovascular, tu condición es más neuropsiquiátrica, pues te derivo a neuro, a psiquiatría, a cardio, a donde corresponda, ¿no? Pero con seriedad, ¿no? Y atendiéndolo bien. Me imagino que el IMSS también debe de tener, el IMSS y el ISSSTE y Pemex y todos los otros de poblaciones aseguradas, deben de tener un problema porque pues eso implica incapacidades, eso implica un gasto de atención, una carga de consulta. Pero por el otro lado, si no los atiendes bien, pues esta gente va a fallar en su vida y va a fallar en su trabajo y el problema va a estar en otro lado. O sea, en realidad debería haber un protocolo institucional para la atención post-COVID, ¿sí o no? No, ya ve que a nivel México todavía no tenemos ningún documento, una guía clínica, una guía de práctica clínica que nos ayude pues a dar un seguimiento a estos pacientes, ¿no? Para no también estar divagando en estudios, en especialistas. Y pues actualmente hemos estado trabajando con CENETEC para lanzar una convocatoria de una guía de práctica clínica
y esperemos que sea autorizada en breve, aunque también Cenetec, hay que ver quiénes van a ser. Cenetec es la institución encargada de hacer las guías de práctica clínica, que son las que se supone que deberían de usar todos los médicos del país para establecer sus diagnósticos, sus manejos de sus pacientes. Por eso es muy importante esto que dices, Luis. Qué bueno que ustedes que están dedicándose a esto estén ayudando a tener una guía de práctica clínica para poder decir qué es y qué no es la condición post-COVID, cómo se aborda un paciente con condición post-COVID y qué se le hace y qué no se le hace. Sí, exacto. De hecho, es lo que nos hace falta porque le digo, todos los médicos pueden decir, pues tú tienes un COVID persistente por síntomas, pero no sé cómo derivarte a otro especialista, no sé qué estudios de laboratorio solicitarte, no sé si mandarte a terapia física habitual o a terapia cognitivo-conductual. Entonces, la guía de práctica clínica nos guiaría paso a paso, ¿no? Sobre lo que tendríamos que hacer, ¿no? Y hay puntos de buena práctica y obviamente puntos de mala práctica que no son recomendables, ¿no? Ahora, ¿cómo equilibrar la narrativa en la condición post-COVID? O sea, pues yo creo que aquí toman mucho auge las instituciones de salud, tanto públicas como privadas, porque tenemos que tener un equilibrio, ¿no? Y obviamente seguir una misma vía clínica que nos marque cómo tratar ese tipo de pacientes, ¿no? Porque, por ejemplo, a nivel privado puede resultar muy lucrativo el englobar a todos los pacientes con condición post-COVID, ¿no? Y obviamente a nivel institucional no puede resultar tan atractivo englobar a todos como una condición post-COVID, ¿no? Sobre todo por incapacidades, por días cama a nivel hospital, que también implica mucho gasto a la salud pública, ¿no? sí, ¿cómo construir una agenda nacional para hacerle frente a esto? Yo considero que de primera intención, pues hacer grupos de estudio de médicos u otro tipo de profesionales de la salud que estén involucrados con el COVID persistente o la condición post-COVID, ¿no? Eso sería hacer grupos de estudio y esos mismos grupos de estudio pueden ir generando la guía de práctica clínica o guías clínicas, las cuales también vayan orientando a todo el personal de salud, ¿no? Desde enfermería, nutrición, médicos, etcétera, etcétera. ¿Y qué tendrían que estar buscando? O sea, Sí, yo creo que debemos de comenzar a hacer primero el análisis clínico general, ver qué órganos son los más afectados individualmente en cada paciente y en base a ello pues trabajar, ¿no? Dar terapias, le digo, desde terapias psicológicas, tratamientos psiquiátricos, tratamientos cardiovasculares, pero acorde a cada paciente. Hay que individualizar. Esa palabra individualizar es muy sonada en Europa, en Estados Unidos de Norteamérica, en esta condición post-COVID, ¿no? Entonces, cada paciente tiene síntomas diferentes, cada paciente percibe diferente su disfuncionalidad, ¿no? De hecho, nosotros hicimos una publicación que es como una propuesta de abordaje del paciente con condición post-COVID y la verdad, si la revisas, incluye varias esferas, desde la neurológica, cardiovascular, pulmonar, gastrointestinal, entre otras, ¿no? Pero es complicado porque obviamente implica un gasto, ¿no? El estudiar todo un organismo y ver en qué parte está pues fallando o está dañado, la verdad implica mucho gasto, ¿no? Y de eso se quejan los pacientes que van, por ejemplo, a una institución de salud, nada más te dicen, pues tienes condición post-COVID, porque tienes cefalea persistente, porque tienes depresión, y ya, tómate este medicamento y vaya, ¿no? Entonces el seguimiento tiene que ser también muy puntual en cada paciente, ¿no? Más que nada para evitar ellos perciben como una discriminación por parte del cuerpo médico, que también es eso, otro rubro donde entramos ya en cuestiones morales, cuestiones éticas, cuestiones de derechos humanos. Entonces se va volviendo cada vez complicada la esfera, ¿no? de tratamiento de estos pacientes, ¿no? Sí, ubico en el INER, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, ubico que tienen ahí como algo de trabajo con pacientes con post-COVID, pero más como los que tienen falla respiratoria, o sea, ya como muy concreto, los que tuvieron falla respiratoria, sobre todo los de la primera ola, entre el problema de los ventiladores mecánicos y la inflamación y el daño pulmonar, ahí se siguen viendo ahí esos pacientes, pero no hay así, por ejemplo, que el IMSS diga, bueno, en la raza, vamos a ver, en el centro médico la raza, vamos a ver, vamos a concentrar ahí, vamos a referir a los centros médicos regionales, no sé, como que no se ve eso, ¿verdad? No, de hecho, a nivel institucional,
Hay algunas clínicas, se autodenominan para atención del paciente post-COVID, pero sin embargo, si analizamos cuál es su plan de terapia, vemos que es una unidad de rehabilitación física común y corriente. Y en algunas ocasiones, cuando lo sometemos a una rehabilitación física habitual o normal, puede ser deletérea porque el paciente puede tener, por ejemplo, el denominado PEN, ¿no? El malestar posesfuerzo, que con un simple esfuerzo físico o mental desarrolla una fatiga severa, ¿no? Entonces también incluso el médico rehabilitador o el técnico rehabilitador debe estar enterado de esta condición para evitar que perjudique al paciente, ¿no? Sí, además no hay como esto, que sí lo hay para las otras, ¿no? O sea, por ejemplo, para VIH, pues va a una consulta, lo detectan, lo refieren, tal, ¿no? Primero se encuentra un diagnóstico presuntivo y se va ahí escalando hasta la atención. Igual diabetes, pues lo agarra el médico familiar, tal, eventualmente va con el internista al segundo nivel o algo así. O sea, como que tendría que haber este caminito también muy bien establecido para hacerlo. Y también un desarrollo de medicamentos y de tratamientos para esto, porque precisamente como no se sabe exactamente qué es o qué es lo que está fallando, pues también está muy complicado entrarle a dar un tratamiento, aunque ya nos dijiste la semana pasada, nos contabas de varios medicamentos que bloquean algún proceso de la inflamación o que ayudan con algo. Sí, exacto. De esto. Incluso yo he visto algunas clínicas particulares, ahora sí, que supuestamente tienen algún protocolo para diagnosticar y tratar este tipo de pacientes, pero a veces comienzan a utilizar técnicas un poquito pues sacadas de la realidad, ¿no? Por ejemplo, quieren hemodializar a un paciente con la teoría de barrer citocinas inflamatorias que estén circulando y eso. Pero esas terapias probablemente tengan cierta utilidad, pero son pacientes como que muy específicos, ¿no? Es un paciente en el cual detecté que tiene una tormenta de citocinas, ¿no? Interleucina 1, interleucina 6, interferones. Probablemente en ese tipo de pacientes, ese tipo de terapias, pues que se pueden considerar agresivas, puedan servir de algo. Pero aquí es importante hacerle la recomendación a las personas que tengan alguna enfermedad crónica que no se termina de diagnosticar, que no se termina de controlar, pues que justamente se acerquen a las instituciones, ¿no? Que es más probable que ahí haya alguna solución o se aborde distinto, y que cualquier oferta de producto, de terapia, de acción así milagro que les va a quitar todos los males y eso, lo más probable es que eso no funcione. Hasta ahora no hay una terapia específica para esto y eso también es importante reconocerlo para que tampoco se esté ofertando como que, sí, aquí ya está el milagro y vente a tratar y a curar esto, ¿no? Exacto. Toda la razón y concuerdo con eso. Y sí, es muy importante que también las instituciones comiencen a tener esa apertura, ¿no? De comenzar a ver a estos pacientes no como un paciente psiquiátrico más, ¿no? Sino también pues hacerles caso, darles todo el beneficio de la duda, estudiarlos, ¿no? Para ver si se encuentra algún otro tipo de situaciones, como por ejemplo la presencia de los microtrombos que comentábamos, tratar de rastrear la persistencia viral, entre otras situaciones, ¿no? Y también, por ejemplo, sí, exacto, pueden hacer pruebas de, por ejemplo, PCR en orina, por ejemplo, ¿no? Para no ser tan invasivos, ¿no? O PCR en heces, ¿no? Y algunos pacientes, fíjate, aquí en México han comentado que ellos tenían pruebas persistentemente positivas. Y eso hablaba de que pues las partículas virales estaban prevaleciendo ahí, ¿no? Seguramente esos pacientes desarrollaron una condición post-COVID después, ¿no? Pues sí es muy importante todo ese tipo de detalles que ayudan pues a la mejor atención de estos pacientes, ¿no? Si nos está escuchando un tomador de decisiones de entrada, poner el tema sobre la mesa, señores. O sea, es un problema que cuantificarlo, chequen las incapacidades del IMSS, chequen las consultas, poner un catálogo o sea, un diagnóstico, ¿no? En el catálogo, meterlo al catálogo de diagnósticos y capacitar a los médicos para que se identifique. No sé si pensar en las incapacidades ya es como una cosa muy, muy operativa, muy logística, pero pues también pensar en eso y protocolos de investigación, o sea, priorizar protocolos de investigación para esto, tratar de llamar a los investigadores del instituto, de todas las instituciones, pues no solo de ese, a que hagan protocolos de investigación para resolver este problema que sigue teniendo a mucha gente
en aprietos. Fíjate que a ese respecto, hablando de instituciones, yo he visto que, por ejemplo, Salvador Subirán es una institución que ha estado muy compenetrada con COVID persistente, tanto en diagnóstico, ha Sí, intentado algunas opciones de tratamiento. Hay un tratamiento que se llama colágeno polimerizado tipo 1, que es un medicamento inyectable. Inicialmente se utiliza, por ejemplo, para artrosis o para artritis, pero se ha visto que tiene muchos efectos inmunomoduladores. Entonces, Salvador Subirán ha apostado con ese medicamento, incluso han habido algunas publicaciones, la verdad que han tenido buen desempeño que de es el Instituto Nacional de Nutrición, Salvador Subirán. tratamiento. Ajá. Ese instituto como que tiene está estudiando mucho la condición post-COVID, aunque ya ves que también para, pues, Claro, tienes que... algunos criterios específicos, ¿no? Sí, además la población que tienen está muy seleccionada en términos también de enfermedades, pues lo que no se puede atender en otros lados, lo que no le encuentran en otros lados, se manda a ese que es un centro pues de alta especialidad, pero ese es un buen camino. Valdría la pena tratar de replicar o abrir un brazo en alguno de los protocolos hacia algún otro hospital en alguna otra ciudad, sobre todo, y por eso es bien importante, donde se vea que están ocurriendo casos y donde se vea que se está registrando este fenómeno, pues tratar de llevar para allá la investigación. También no quiero dejar de preguntarte, Luis, ¿cómo podríamos evitar que se repita esta situación en escenarios futuros? O sea, no fue la última pandemia que vamos a tener. No fue COVID, no fue la primera tampoco. Y vamos a tener más epidemias y pandemias. Y tendría que estar en los planes de preparación para una respuesta antes, durante y después de una pandemia. ¿Tú qué meterías a un instructivo para evitar este fenómeno? Sí, pues yo que las medidas básicas de contención, ¿no? El uso de mascarillas, la sana distancia, pero también actualmente se ha reconocido COVID que es una enfermedad pues transmitida por aerosoles, ¿no? Entonces lleva mucha importancia actualmente el monitoreo de CO2 en interiores, por ejemplo, que hay una adecuada ventilación y esas situaciones tenemos que ir comenzando a implementarlas, ¿no? Tanto en escuelas, en empresas, estar vigilando el CO2 y si hay mucha concentración, pues buscar una estrategia como usar filtros, por ejemplo, para que la calidad del aire mejore, ¿no? Todo eso es importante porque también aseguramos que a nivel de empresas, de instituciones, no haya ese riesgo implícito ya de tener gente confinada, ¿no? A un área que asegure que la transmisión de los virus sea pues mayor, ¿no? Entonces son detallitos que debemos ir aprendiendo. Además, le digo de la sana distancia, el enmascaramiento terapéutico y esos detalles de monitoreo de CO2, la calidad del aire, tanto interiores como exteriores. Y otras situaciones son, por ejemplo, seguir retroalimentando a la población de lo que se está monitorizando a nivel epidemiológico. A veces también los epidemiólogos como que se quedan con la información y no la liberan al público, ¿no? Es muy importante que la sociedad esté enterada de lo que está aconteciendo, Y ¿no? también en caso de que hubiera una epidemia y de que hubiera alguna pandemia nueva y eso, pues tener como elementos predefinidos de decir, ok, vamos a buscar intencionadamente, luego, en los primeros casos les vamos a dar un seguimiento especial para ver consecuencias, para ver, ¿no? Y empezar a detectar esto, porque a mí lo que me parece que pasó con COVID fue, bueno, se vino la ola encima, o sea, fue un fenómeno completamente fuera de proporción, pero la condición post-COVID, pues de pronto fue eso, de que ya en los consultorios empezaron a ver más afectaciones reumáticas, más afectaciones respiratorias, más problemas osteomusculares, ¿no? Y eso, pues sin duda estaría bien como estar preparados para que en cuanto empiece a haber otro fenómeno de estos, pues buscarlo intencionadamente y tener ahí opciones de abordaje de manera más temprana, ¿no? Sí, exacto. Ahí digo, entra mucho la vigilancia epidemiológica, ¿no? Que digo, a veces sí como que detectan, pero no nos dicen qué están rastreando, qué han encontrado, o a menos que el mismo médico vaya directamente con el epidemiólogo y, oye, ¿qué pasó aquí? ¿Qué encontraste en este pequeño brote, no? ¿Hay alguna bacteria resistente? ¿Hay algún virus nuevo?
solo así como que nos aportan información, pero de hecho los sistemas nacionales de vigilancia epidemiológica son como que muy cerrados, solo en su mismo círculo, ¿no? Y yo soy de la idea de que la información hay que hacerla llegar a la sociedad, ¿no? A través de la divulgación, programas como el tuyo, u otros que ayudan a que la población se entere de lo que está aconteciendo, ¿no? Sí, y retroalimentación con el gremio. Yo creo que también eso es fundamental, o sea, que ustedes sepan lo que está pasando, o sea, que los que están en los consultorios, en los hospitales, viendo a los pacientes, tengan como la mirada también complementada con esta información epidemiológica que está ahí publicada en algunos informes y en toda, también está muy, o sea, es también un asunto muy local, ¿no? De cada estado, cada hospital, cada sitio, pero definitivamente esta retroalimentación es fundamental. Pues nos tenemos que despedir, doctor Luis del Carpio Orantes. ¿Con qué idea quieres despedir este tema? Además de que pues ustedes lo siguen estudiando, está por salir un libro sobre este tema que tú coordinaste y has participado en muchas publicaciones y en muchos trabajos. Estás en lo de la CENETEC para la guía de práctica clínica. Esperemos que el IMSS pues haga su guía y que la publique también. ¿Con qué idea te quieres despedir, Luis? Muchísimas gracias. Quiero despedirme, bueno, dirigida a los pacientes que se guarden la calma, que acudan al médico, que se dejen llevar por un médico, porque a veces la automedicación no es buena, o el pasarse recetas de un paciente a otro tampoco es muy bueno en algunas ocasiones. Y a nivel del cuerpo médico, yo los invito a que comiencen a leer un poco más sobre la enfermedad, comiencen a empaparse de la condición post-COVID, que prácticamente es toda una realidad, aunque no lo queramos ver así. Y a las instituciones pedirles que apoyen la creación de guías de práctica clínica o guías por lo menos locales, ¿no? A nivel institución, para que ayuden al cuerpo médico también a diagnosticar y tratar este tipo de enfermos, ¿no? Ok, pues con eso nos despedimos, doctor Luis del Carpio Orantes, médico especialista en medicina interna, y pues ahora sí que con la fuerza de la experiencia se van a hacer subespecialistas en condición post-COVID y otros estados post-inflamatorios, vamos a llamarlo así. Muchísimas gracias, Luis, por haber estado acá en Hipócrates 2.0. Te mandamos un abrazo. Gracias por la invitación y quedamos atentos. Buenísimo, pues con eso nos despedimos de este segundo programa sobre condición post-COVID. Yo soy Mauricio Rodríguez, esto fue Hipócrates 2.0. Quédense en sintonía de Radio Universidad, los esperamos la próxima semana. Hipócrates 2.0 es una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes, PUIRE. Coordinado por el Dr. Samuel Ponce de León. Te esperamos la próxima semana. Hipócrates 2.0. Radio UNAM. Experiencia sonora.